Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a BIOS, el segmento donde puedes conocer más de tus músicos favoritos de Ghost. Este video no puede empezar sin mencionar a Tobias Forge. Como te comenté en un video anterior, Tobias siempre se vio a sí mismo como guitarrista. Por ello, cuando se creó el primer álbum de Ghost, Opus Eponymous, él compuso todas las guitarras a su estilo. Tobias no solo es quien maquina todo el concepto de la banda, sino que también es quien está detrás de todos los detalles musicales. Sin ir más lejos, Tobias tocó todos los solos de guitarra en Prequel, además del bajo y algunos teclados. Sobre esto, el productor del disco Tom Dalgetty comentó: "Una ventaja de tener a un solo hombre que toque todas las guitarras es que esos pequeños detalles en los riffs al final se vuelven ajustados. Todo queda muy unido". Tobias sobre su trabajo en la guitarra comenta: "Aunque toco todo, debería parecer que hay dos guitarristas diferentes. Debo hacer que parezca que están cambiando entre sí en los duelos de guitarra. Antes de la gira yo instruyo a ambos guitarristas sobre cómo tocar los solos. Y así siempre ha sido en Ghost. Tobias ha tocado todos los solos de los dos primeros álbumes, excepto uno en GR Zero y otros en Meliora, pero él los ha escrito todos". Tobias ha trabajado con varios músicos en estudio y ha coescrito algunas canciones con gente importante de la industria, pero se sabe de sobra que es él quien está detrás de todo, y es por mucho el guitarrista principal de Ghost. Ingeniero de sonido, guitarrista y bajista nacido en 1981 en Suecia, Simon Soderbergh fue el recordado Alpha o Fire en Ghost, y su carrera es bastante amplia. Los inicios de Simon fueron en la banda Circle Six. Con ella sacó los demos Love and Devotion y Promo 2005. En el año 2005, junto con Martin Persner y Claudio Marino, formó parte de la banda Roswell. Simon también ha tocado el bajo, y esto lo hizo en la banda Subvision, donde trabajó por primera vez con Tobias Forge, aunque Simon no estuvo desde el inicio de este proyecto. Su carrera continúa con la creación de Magna Carta Cartel, junto con Martin Persner. Él se encargaba de las guitarras. Actualmente la banda sigue activa, pero ya sin él. En el año 2010 se une a Ghost, pero también tiene el proyecto TID, junto con Martin y Claudio. Dicha banda ahora no está activa. Ahora hablemos de la historia de Simon con Ghost, la cual es un punto aparte. Simon fue quien trabajó en el inicio del proyecto mezclando los demos de Opus Eponymous. Esto antes de unirse como un miembro oficial de la banda en el año 2010. Permaneció en Ghost hasta el año 2016, cuando la demanda donde él participó junto con sus ex compañeros en contra de Tobias se hizo pública. Simon expresó su malestar ante el poco o nulo reconocimiento de Tobias hacia su labor como productor, dado que él había colaborado también con Infestis Human. Pero alguien que se convirtió en la voz de sus compañeros y la propia fue Simon Soderbergh, quien comentó algunas cosas sobre cómo conoció a Tobias y qué fue lo que pasó según su versión. Primero conocí a Martin Persner en una banda llamada Roswell, para luego tocar en Magna Carta Cartel, donde Tobias tocaría el bajo más tarde. Tobias se había mudado de Estocolmo a Linköping y lo recibimos con los brazos abiertos. Evidentemente tuvo problemas con otros músicos en la capital, pero en ese entonces no nos importó. Pensábamos que el tipo era un gran músico y fue el mejor momento de nuestras vidas. Más tarde descubrimos que Tobias se peleó con varios artistas en Estocolmo y por eso se mudó a Linköping. En aquel entonces no era muy popular en la escena sueca, en realidad no hasta el día de hoy. De todos modos, habíamos estado haciendo música durante 10 años antes de que fundáramos Ghost juntos. Tobias y yo grabamos el primer demo que terminó en MySpace, en mi estudio en Linköping.
de la misma manera que lo habíamos estado haciendo los años anteriores cientos de veces. Así que fue todo solo un proyecto más que grabábamos juntos. Produje, arreglé, compartí la escritura, programé y mezclamos tambores y teclados. La historia sobre Gurra que a Tobías le gusta contar no es para nada cierta. En ese momento apenas estaba en el estudio. Después decidimos que tocaría la guitarra principal y Tobías cantaría. Originalmente queríamos un cantante diferente y preguntamos, entre otros, al ex líder de Candlemass, pero él se negó. Produje el primer disco solo en mi propio estudio, a pesar de que nunca me lo acreditaron. El mezclador luego afirmó que lo produjo, pero en ese entonces yo carecía del poder para protestarlo. Fue similar al segundo álbum, Infestisuman. El registro se realizó técnicamente, pero luego volvimos al estudio con un productor diferente y grabamos todo lo nuevo. Pero formé parte de la composición de canciones, preproducción, los arreglos, diseño de sonido, etc. Jamás me dieron crédito por eso. Con Ghost pasé momentos increíbles. Los primeros años nos sorprendieron, especialmente los primeros shows en Estados Unidos. Pero el problema era que no éramos empresarios. De repente nos vinieron hombres con corbatas y relojes bonitos, y supe instintivamente que no eran nuestros amigos. No estábamos interesados en enriquecernos. Queríamos tocar música, entretener a la gente y de alguna manera pagar nuestros alquileres mientras lo hacíamos. A Tobias Forge, mucha gente lo llamaría inteligente o un genio. En mi opinión es ante todo un humano tortuoso que ve la vida como un tablero de ajedrez. Tiene un plan para cada persona con la que interactúa, no se trata de amistad para él. Él siempre planea años de anticipación en el futuro y sabe exactamente cómo manipular a una persona en favor de sus intrigas. A ninguna persona se le permite ser más importante que ella misma y los objetivos a los que apunta. Eso es muy triste e impactante. Sé que suena como si estuviera describiendo a un psicópata. Mucha gente piensa que él es uno. Al menos tenía todos los síntomas. El talento de un psicópata es actuar como una persona normal y representar emociones y falsa vulnerabilidad. Sí, a lo largo de los años su carácter cambió drásticamente. Cuando vino a nosotros en Lynch Shopping se mostró muy cauteloso y muy humilde. Nadie hubiera tenido nunca la idea de que podía hacerle daño a alguien. Con el éxito de la banda, su personalidad cambió, pero no directamente. Él era muy sutil. Cómo jugaba con las personas entre sí. Manipular a la gente es lo que hace mejor. Incluso es tan bueno en eso que pueden pasar años hasta que te des cuenta de quién es realmente y por qué dijo ciertas cosas en algún momento. La amistad entre ellos dos quedó deshecha y la demanda falló a favor de Tobias, dando como resultado, luego de apelaciones, un acuerdo entre ambas partes. Antes de este triste final, Simon colaboró con Tobias en lo que sería el proyecto personal de este, el cual jamás vio la luz. Simon colaboró también con una banda de pop sueca llamada Little Jinder, donde tocó la guitarra aproximadamente en el año 2015. También ha tocado para Henrik Palm, su ex compañero en Ghost y amigo. Ben Cristo es un guitarrista, vocalista, compositor y letrista, nacido en Inglaterra. Comenzó con la música a los 7 años de edad y actuó en diversas bandas en su adolescencia. Su carrera musical es amplia. En el año 2006 se unió a Sisters of Mercy como guitarrista principal, y con esta banda fue parte de numerosas giras, presentándose también en múltiples festivales. Allí compartió escenario con Chris Catalyst, miembro de Ghost. En el año 2008 fundó Night by Night, donde fue vocalista, guitarrista y compositor principal. En el año 2009 lanzaron el primer EP llamado Just Tonight, y en 2015 se anunció una pausa a este proyecto. Se unió a Ghost en el año 2017, cuando la demanda estalló y la alineación cambió en su totalidad. Grabó con la banda el álbum en vivo Ceremony and Devotion y giró con Ghost hasta el año 2019, cuando la dejó para continuar con sus proyectos, uno de ellos Diamond Black, una banda de hard rock donde toca con el ex Ghost Jan Vincent Velasco. Actualmente continúa con este proyecto y también con Sisters of Mercy, su banda insignia.
Per Eriksson, nacido en Suecia en abril del año 1982, es el actual guitarrista de Ghost. Su apodo es Sodomizer o Vomitizer, este último puesto por sus amigos de la banda Catatonia. Per inició como técnico de guitarra en dicha banda, antes de ser su guitarrista oficial, esto desde el año 2010 hasta el año 2014. Luego sucedió lo mismo en la banda Bloodbath, en la que estuvo desde 2008 hasta el año 2017. Per también ha tocado la batería en la banda sueca Comotio. Sus inicios en Ghost fueron como bajista, esto para Ceremony and Devotion. Una vez que Ben Cristo salió, Per ocupó el lugar de guitarrista. La personalidad que tiene Per es un tema muy importante para sus fans, ya que es alguien muy cercano a ellos, además de ser catalogado como un tipo buena onda, divertido y sencillo. Actualmente vive en Barcelona, España. Es amante de los videojuegos. Aparenta más edad de la que tiene y tiene gustos musicales muy variados. Su banda de infancia fue Merciful Fate. De hecho, tiene un tatuaje en el pectoral derecho del disco Don't Break the Oath. Tanto es su amor por esa banda que hace muchos años pertenecía una banda tributo llamada Merciful Fate y cantaba maquillado como King Diamond. Per también es muy fan de la banda Tool y tiene 2 tatuajes en su honor, incluido el de su brazo con la frase "Vicariously I live while the whole world dies". Es por esto que Per utiliza más ropa debajo de su traje de ghoul, para poderlo tapar. Él es muy amante del género de terror y el gore, y también de los asesinos seriales. Como otro dato curioso, él tiene una uña rara en el meñique de la mano derecha. Es por esta razón que él siempre lleva una tirita para taparlo. Además, Per es muy amante de los animales y ha colaborado con varios refugios en la ciudad de Barcelona. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.